Hola, soy la doctora Cecilia Bait y estamos transmitiendo para Medscape en español con lo mejor del Congreso del AHA 2021. Y en esta oportunidad estamos con el doctor Juan Pablo Costabel, que es jefe de unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Hola Juan Pablo. Hola Cecilia, un placer estar aquí reunidos para repasar las novedades de este último congreso. Bueno, lamentablemente seguimos en la virtualidad y este congreso nos vuelve a encontrar por Zoom, pero vamos a, tal como vos dijiste, repasar los estudios relevantes. En el área de cirugía cardíaca o relacionados con cirugía cardíaca hubo dos estudios que me parece que fueron relevantes. Sí, yo creo que sí, digamos, cosas que pueden cambiar nuestra práctica Ujú. en el campo de las valvulopatías en cirugía. Uno diría el tratamiento de los pacientes con insuficiencia mitral, o sea, que requieren tratamiento de la válvula mitral, que concomitantemente tienen insuficiencia tricuspidia moderada. El estudio randomizó a los pacientes a tratar la válvula tricuspidia o no tratarla, cosa que no está como homogénea la conducta en el grupo quirúrgico. Y de alguna manera nos dejó algunas dudas y algunas certezas, o sea, el Mm. tratamiento de la válvula tricúspide concomitantemente con la indicación de la válvula mitral lleva a menor progresión de esa insuficiencia tricúspide y Mm. probablemente en el tiempo a menor necesidad de reintervención, pagando el costo de un 20% más de implante de marcapasos. ¿Cuál es Mm. el balance entre estas dos cosas? Es lo que tendremos que decidir individualmente, pero por lo menos ahora tenemos esta información. Y siguiendo con valvulopatías, tuvimos un nuevo trabajo en relación a estenosis aórtica, qué hacer con los Mm. pacientes con estenosis aórtica severas asintomáticas. El estudio Avatar es un estudio muy parecido a uno que vimos el año pasado, en donde se había demostrado una reducción de los eventos cuando los pacientes son intervenidos precozmente. Este trabajo mostró algo similar, un trabajo llevado a cabo en Estados Unidos, en donde con un número pequeño de pacientes se demostró que el tratamiento precoz de las estenosis aórticas severas asintomáticas reduce la tasa de eventos en la evolución en relación con esperar a que los pacientes desarrollen síntomas. Algunos datos interesantes, lo mismo que nos había pasado con el estudio anterior, que es centros con bajo nivel, baja tasa de complicaciones Mm. quirúrgicas con alto expertise. Entonces la extrapolación, la validez externa de estos resultados, sumado al pequeño n, nos hacen ser precavidos en Cautos, relación a la extrapolación. tal cual. Creo que después hubo dos estudios que si bien se realizaron en dos lugares del mundo bastante diferentes, abordaron la problemática de hipertensión arterial, que sabemos que es el factor de riesgo modificable más importante para stroke o infarto de miocardio. Por un lado, el proyecto de control de hipertensión en China rural, que incluyó más de 30.000 individuos y que evaluaron una intervención multifacética liderada por un trabajador de salud que llamaban un village doctor, que comparado con el tratamiento habitual, demostró que esta estrategia era efectiva y sostenible en el tiempo en el control de la presión y que podría ser escalada o sea, al control de la presión en otros lugares fuera de China y sobre todo en lugares donde no hay mucho recurso, ¿no? Porque esto es lo importante del estudio este, me parece, a la hora de poder eh, sacar un mensaje. Y por otro lado, casi en contrapartida, un programa virtual remoto de manejo de hipertensión arterial y dislipidemia en Boston, que utilizando las historias clínicas electrónicas, un navegador de pacientes, un farmacéutico que proveía los medicamentos y un algoritmo para el mejor manejo de la presión arterial, demostraron que esto es factible y que se puede realizar. Entonces, tenemos por un lado quizá medio para elegir, ¿no? Los lugares que tengan muchos recursos y pueden utilizar a través de las historias clínicas electrónicas, un programa de este tipo, o por otro lado salir a buscar a la población, ya sea rural o urbana, a través de trabajadores de salud no médicos. Otro área interesante, que como siempre, es el área de insuficiencia cardíaca, y sobre todo lo nuevo en el uso de inhibidores SGLT2. Bueno, creo que los estudios que se presentaron este año no hacen más que ampliar Ujú. ese espectro de utilización. El estudio particularmente en PULS mostró el beneficio de la Ujú. utilización de empaglifosina en pacientes internados por insuficiencia cardíaca, sin esperar a que el paciente sea externado y Nada. estabilizado, o sea, desde la internación
a partir de las 24 horas de la internación en pacientes relativamente estables, en donde no se estaba escalando la dosis de diuréticos y que su presión arterial estaba controlada espontáneamente, la utilización de empaglifosina en relación al placebo demostró beneficios en términos de reducción de eventos a los 90 días, o sea, ya en 3 meses. Y estos beneficios, por más que los números son un poco frágiles, estamos hablando de poblaciones de 260 pacientes por rama, con algunos artilugios, entre comillas, estadísticos que permiten con este número sacar algunas conclusiones, se pudo ver que hubo una reducción de las hospitalizaciones, una reducción de la mortalidad y fundamentalmente una mejoría precoz de la calidad de vida de los pacientes tratados con empaglifosina. Y en la misma línea, en el tema calidad de vida y en un estudio similar, el estudio CHIEF mostró el beneficio en términos de mejoría de la calidad de vida de pacientes tratados con canaglifosina, otro SGLT2 que hasta ahora no tenía trabajos en relación a insuficiencia cardíaca particularmente. Creo que cada vez más estamos viendo los SGLT2 en este caso en pacientes hospitalizados, datos más en calidad de vida, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, y creo que es algo que llegó para quedarse. Brevemente, otros 2 estudios que creo que vale la pena mencionar: el estudio Fitbit, que tiene que ver con el uso de dispositivos portátiles, ya sean teléfonos celulares o dispositivos de fitness que fueran compatibles con la tecnología fitness, que evaluaron un novedoso algoritmo para la detección de fibrilación auricular y que demostró tener un valor predictivo positivo del 98%, sumamente relevante. El estudio tiene un montón de cosas como para tener en cuenta, quizá para analizar o limitaciones, pero creo que habla otra vez de lo que nosotros venimos viendo, y es que la prueba de concepto, ¿no? Poder llevar, salir de lo rutinario del estudio clínico y poder tener herramientas, como son las herramientas digitales en tecnología, para no solo para beneficio del paciente, sino para poder responder una pregunta clínica. Y por último, un estudio que testeó un inhibidor oral del factor 11, el estudio Axiomatic TKR, que se llama milvexian, este compuesto, y que evaluó diferentes dosis, un estudio fase 2 comparado con enoxaparina en la prevención de eventos tromboembólicos en pacientes sometidos a reemplazo de rodilla, reemplazo total de rodilla, y demostró fue muy efectivo en comparación con la enoxaparina y causó menos sangrado. O sea que muchas novedades en este congreso, como hemos visto en diferentes áreas. Así es, así es. Creo que muchas de ellas que van a poder cambiar nuestra práctica y muchas, como dijiste, que han demostrado la innovación en el diseño de los estudios, que permite estudios menos costosos y estudios con menos pacientes que son más factibles para responder preguntas del día a día. Seguro. Bueno, Juan Pablo, como siempre, un placer haber conversado contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Cecilia. Nos despedimos para Medscape en español con lo mejor del Congreso de la AHA 2021.